Bienvenidos a nuestro estudio de hoy titulado La Última Advertencia. Abre el libro de Apocalipsis en el capítulo 14 y acompáñame en este estudio. Bienvenido a nuestro estudio de hoy de Apocalipsis 14, La Última Advertencia. Bueno, queremos iniciar nuestro estudio mencionando que hay dos ejes misionales principales en el Nuevo Testamento. El primero está en Mateo 28, que nos habla de hacer discípulos, y el segundo está aquí, en Apocalipsis 14, el segundo eje misional. Y este es la predicación del Evangelio eterno o la verdad presente. Apocalipsis 14, 6 al 20 es el corazón del Evangelio de Apocalipsis. Este capítulo marca un importante cambio. Desde este punto en adelante, lo que está escrito concierne a eventos futuros. No vamos a estudiar los versos del 1 al 5 porque esos ya los vimos en un tema anterior. Así que vamos a ver nuestro estudio a partir del verso número 6. Los versos 6 al 12 son llamados el mensaje de los tres ángeles. Es un eco de las palabras de Jesús de Mateo 24, 14, donde dice: será predicado este evangelio del reino por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Estos ángeles representan a la iglesia remanente que predica el evangelio eterno. Los versos 14 al 20 son la cosecha del segundo advenimiento de Jesús. Las palabras de este mensaje son excepcionalmente urgentes. Tiene que ver con el último mensaje, el último llamado, la última proclamación. Es así, la última oportunidad, la última advertencia, solo una vez más mientras haya gracia. Las palabras que vamos a estudiar tienen este sentido. Aún así, Dios no obliga a nadie. La respuesta debe ser voluntaria del corazón. Dios llama, Dios apela, pero al final tú tienes la última palabra. Bueno, leamos el verso número 6. Vean lo que dice. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a ver algunas palabras claves de este mensaje. Este texto nos habla de que la proclamación de la salvación ha sido dicha en las mismas palabras en que fue ofrecida desde el principio. Por eso se llama el Evangelio eterno, porque siempre se ha predicado en los mismos términos. El Evangelio de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, no ha cambiado en sus términos. El libro de Dios conoce solo un plan de salvación, no dos, y predica solo un evangelio, no dos o tres. Nadie se va a salvar por obras. La salvación es solamente por gracia y a través de los méritos de Cristo. Vean, por ejemplo, lo que dice Hechos 15, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, se nos está diciendo claramente que la salvación ha sido por gracia a través de los tiempos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es ese evangelio eterno que se ha predicado desde Adán hasta hoy y que debemos seguir predicando? El evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias para nosotros? El primer punto que debemos comprender del evangelio eterno es que todos somos pecadores. Tal vez dirás, ¿y qué de buena noticia tiene eso? Pero este es el primer paso para poder sentir la necesidad del evangelio eterno. El punto número 2 que debemos comprender es que Jesús vino a buscarnos porque nos ama a pesar de que somos pecadores. Jesús dio su vida para salvarnos. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Además, Jesús resucitó y ascendió al cielo.
Y Jesús también intercede por nosotros. O sea, si yo recibí a Jesús como mi Salvador, también lo debo recibir como mi intercesor. ¿Por qué? Porque después de mi entrega a Jesús, en ese caminar con Cristo, puedo cometer errores, puedo tener caídas, puedo tener tropiezos. Pero Jesús, que intercede por mí, ha de levantarme. Y el último punto de este Evangelio eterno, que Jesús está pronto a venir como juez a esta tierra. Entonces, la buena noticia es que a pesar de que soy pecador, Jesús murió por mí, Jesús intercede por mí y Jesús vendrá por mí, vendrá a traerme, vendrá a rescatarme de este mundo de pecado. Leamos el verso 7. En el verso 6 hay algunos puntos que debemos tener en consideración, ¿verdad? Uno de ellos es que dice que vio volar. Eso significa que la predicación de este evangelio tiene que ser veloz, tiene que ser rápida, pues el tiempo es corto. También dice que tenía el evangelio. Eso significa que Dios le dio el evangelio a este ángel, o sea, este es un símbolo de la iglesia. Dios le dio este evangelio a su iglesia remanente. Lo tenía. Esta palabra significa que lo cuida, lo preserva su pureza, para que no esté adulterado el mensaje. Y dice que tenía el evangelio para predicarlo, no para esconderlo, no para solo exhibirlo, sino para predicarlo por precepto y ejemplo. ¿Y a quienes debía predicarlo? Vemos aquí la designación evangélica: a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad? O persona también, ¿verdad? Ahora, leamos el verso número 7. Dice así: y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. También este texto tiene algunas palabras claves que nos ayudan a entender este primer mensaje. La primera palabra es temed, por eso dice temed a Dios. Temed significa reverenciar, significa ser leal, significa ser sumiso a Dios. Viene de la palabra griega fobia, pero el temor bíblico no es un temor de miedo, de espanto, de horror, de pánico, sino que es un temor de reverencia, de lealtad y sumisión. Temer a Dios significa ser fiel a Dios, ser obediente a Dios, ser sumiso a Dios. No te rebeles contra Él. Temer es comprender que su ojo nos observa en todo momento y lugar, que incluso Dios puede leer hasta nuestros pensamientos. Temer es obedecer, así lo dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En este texto vemos claramente que temer es obedecer. Así lo dice el sabio Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, obedece su palabra. La otra palabra clave del mensaje del primer ángel es gloria, del griego doxa. Gloria significa darle honor, darle alabanza, homenaje, con una vida transformada. Glorificamos a Dios con nuestras palabras, glorificamos a Dios con nuestra forma de vestir, glorificamos a Dios con nuestro actuar, glorificamos a Dios con los alimentos que ingerimos. Todo debemos hacerlo para gloria de Dios. La otra frase clave del mensaje del primer ángel es: la hora de su juicio ha llegado. Este mensaje, que se cumplió antes y durante 1844, nos da el anuncio de que el juicio de Dios ha iniciado. Y esto es algo solemne. El tiempo de su juicio ha llegado. La palabra juicio aquí, crisis, habla de la acción de juzgar y no de la acción de ejecutar sentencia. Es el proceso de juicio, es la investigación, la recopilación de datos, el escuchar a los testigos. Esa parte del juicio es la que se detalla acá, la acción de juzgar. Recordemos que Jesús pasó en 1844 al lugar santísimo a realizar su última fase de mediación,
donde además de interceder y abogar, está haciendo obra de juicio. ¿Qué significa eso, queridos hermanos y amigos? No va a haber un juicio. Ya estamos en él. El juicio ya inició sobre este mundo, pero no ha iniciado aún por los vivos. Según Daniel 7, este juicio es a favor de los que están al lado de Cristo en su primera etapa. Así que no debemos preocuparnos por el juicio, sobre todo si tenemos a Jesús como abogado. Y la otra palabra clave del mensaje del primer ángel es adorar. Adorar al Creador. Así lo dice el texto bíblico. Debemos adorar al Creador. Esto nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Cuándo debemos adorar al Creador? ¿Cómo debemos presentarnos para adorar al Creador? ¿Dónde debemos adorar al Creador? Éxodo capítulo 20 del 8 al 11 nos ayuda a contestar algunas de estas preguntas. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día lo reposó y lo declaró santo. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo debo adorar al Creador? Pues cuando Él lo instituyó, en día sábado. Dios pide que lo adoremos en día sábado. ¿Cómo presentarnos a adorar al Creador? Bueno, con una vida que glorifique al Señor, con una vestimenta que glorifique al Señor, con una actitud que glorifique al Señor. ¿Dónde debo adorar al Creador? Pues en su iglesia remanente, en la iglesia de Dios para el tiempo final. Esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús y el espíritu de profecía. Leamos ahora el verso número 8. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Algunas palabras claves de este mensaje son, la primera es Babilonia, ¿verdad? Es un término abarcante que Juan utiliza para describir a todas las organizaciones y los movimientos religiosos que se han unido, pero apartado de la verdad. O sea, es un movimiento de unidad, pero no bíblico, no bendecido por Dios, como fue en la Torre de Babel. Las personas se unieron, pero para rebelarse contra Dios. Asimismo pasará en este movimiento. Por tal razón, todas las denominaciones religiosas que se aparten de la verdad bíblica y se unan a Babilonia caerán juntamente con ella. Por eso el llamado de Dios es a salir de ella, a alejarse de ella. Los eventos de los primeros 5 capítulos de Daniel relatan el curso de la caída de Babilonia, porque esto tiene una similitud con la caída de esta Babilonia espiritual para el tiempo del fin. En el capítulo 1 vemos el ataque al pueblo de Dios. En el capítulo 2 vemos la advertencia a Babilonia de que no sería un reino eterno. En el capítulo 3 vemos la imposición de Babilonia de un falso culto a través de una imagen. En la cuarta tenemos la última advertencia que se le da en este caso al rey de Babilonia. Y en el capítulo 5 vemos la caída de Babilonia. El tiempo de gracia se ha terminado y entonces viene la caída de Babilonia. Esto significa que para el tiempo del fin, para este tiempo en el que estamos viviendo, el asunto principal de discusión será ¿a quién adoramos? ¿Cómo lo adoramos? ¿Cuándo lo adoramos? ¿Dónde lo adoramos? O sea, la adoración y el culto son puntos claves para este tiempo final. La tercera y más poderosa tentación de Satanás a Jesús fue pedirle que lo adorara. O sea, el diablo siempre anda buscando que lo adoremos. En los últimos días millones de personas caerán en falsos cultos, creerán en falsos profetas o falsos cristos y se unirán a falsas iglesias. Por eso Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Deberíamos preguntarnos seriamente, ¿a dónde adoramos a Dios? ¿A quién en verdad estoy adorando?
¿Cómo lo estoy adorando? O sea, ¿cuál es mi actitud al presentarme ante Dios? ¿Cuándo estoy adorando a Dios? Y la última pregunta sería, ¿estoy del lado correcto en esta adoración? El vino de Babilonia, porque dice que ha hecho beber a las naciones su vino. Esto representa sus doctrinas falsas, y la fornicación es la impía alianza de los miembros de estas falsas iglesias con el mundo. O sea, es una alianza entre la iglesia y el mundo, una alianza entre la iglesia y el Estado, el poder del Estado, para imponer dogmas religiosos no bíblicos. Sin embargo, aún se encuentran en ella verdaderos discípulos de Jesús. Por tal razón debemos llevarles el mensaje, debemos predicarles, debemos advertirles, porque aquellos que oigan su voz van a venir al redil de Cristo. Se dice San Juan 10:16, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Las doctrinas de Babilonia son peligrosas y nocivas porque son un ataque a la Trinidad, son un ataque a la naturaleza de Cristo, son un ataque también al ministerio de Cristo, un ataque a la Biblia como la palabra de Dios y un ataque a la verdad del estado de los muertos, ya que traen falsos conceptos sobre el infierno y el cielo. También ellos están atacando o torciendo el matrimonio bíblico, legalizando el matrimonio homosexual. Ellos también están trayendo falsos conceptos sobre el estado de los muertos, falsos conceptos sobre el trabajo del Espíritu Santo y creando una confusión sobre el tiempo del fin, la resurrección, el anticristo, la gracia y el juicio. También están trayendo un ataque a la santa ley de Dios y al sábado, el día bíblico del Señor. Leamos ahora el mensaje del tercer ángel. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí tenemos el mensaje del tercer ángel. Dice, este mensaje inicia diciendo: si alguno adora a la bestia o a su imagen, o sea que está diciendo que si a pesar de que les hemos advertido, si a pesar de que hemos desenmascarado estos poderes, si alguno se atreve a adorarlos, tenga en cuenta que recibirá tristemente la ira de Dios. Ahora, esto no es como una amenaza, sino más bien es como una consecuencia. ¿Por qué? Porque Jesús ya recibió esa ira. Ya recibió ese castigo por nosotros. Por tal razón nos está llamando a que nos arrepintamos, a que creamos en su palabra, a que le obedezcamos para no recibir el juicio final, la ira final de Dios. La bestia mencionada acá se trata de la primera bestia de Apocalipsis 13, la que sale del agua, esa bestia híbrida que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La imagen que se menciona acá representa la obra de la segunda bestia de Apocalipsis 13. El diablo demandará ser adorado a través de estos poderes políticos religiosos en el tiempo del fin. El vino, dice, si alguno adora a estos personajes proféticos, recibirá, dice, el vino de la ira de Dios, que en esta ocasión vendrá sin mezcla de misericordia. Quien beba el vino de Babilonia tendrá que beber también el vino de la ira de Dios, y se trata de un vino puro, sin mezcla de misericordia, y serán las 7 postreras plagas. Así lo dice Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la santa ira de Dios. Cuando dice que será atormentado aquel que reciba la marca de la bestia, esta palabra también puede ser entendida como afligido, o sea, sufrirá el fuego y azufre
el tiempo propicio para pagar sus pecados en el juicio. No es que van a arder eternamente. La Biblia no enseña de un infierno eterno, ni enseña de que hay un infierno en el centro de la tierra. Eso no es bíblico. Lo que enseña la Biblia es que fuego de Dios caerá sobre los pecadores no arrepentidos, y el cual arderá sobre ellos hasta consumirlos. Tendrán que purgar sus pecados hasta consumirse. El fuego de Dios es eterno, nunca se apaga en él. Pero cuando el fuego de Dios cae sobre algo o sobre alguien, lo quemará hasta consumirlo. Esto ocurrirá en ocasión de la segunda venida de Cristo y al final del milenio. O sea, cuando Cristo venga por segunda vez, su gloria ha de sentirse como fuego sobre los pecadores no arrepentidos que morirán al ver su resplandor santo. Pero después de los 1000 años, el Señor levantará a todos los pecadores no arrepentidos de todas las edades para recibir el justo castigo de sus acciones y estilo de vida. Cuando dice la Biblia por los siglos de los siglos, no se refiere a duración del castigo, sino al resultado del castigo. Cuando dice el mensaje del tercer ángel que los que reciban la marca de la bestia no tendrán reposo ni de día ni de noche, será mientras dure el castigo, ya que no habrá alivio posible, ya que no habrá mediación, ya que tendrán que enfrentar lo que sus acciones demandan de la justicia divina. En el verso 12 dice lo siguiente: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es uno de los versículos más conocidos quizás del Apocalipsis, al igual que Apocalipsis 3:20, pero que quizás no ha sido entendido a profundidad. La palabra paciencia, que es traducida en muchas versiones como la Reina Valera 60, como aquí está la paciencia, la mejor traducción sería perseverancia, como aparece en la Reina Valera 95, porque la palabra griega hupomone significa eso: perseverancia, aguante, resistencia. También significa paciencia, pero no de pasividad, sino de saber enfrentar una situación difícil. Esa lealtad se verá en los que tengan el sello de Dios vivo. Creerán en la vigencia de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que sería mejor su fidelidad o lealtad estará en Jesús. ¿Por qué dice aquí se verá la paciencia? ¿Por qué? Porque se están predicando los mensajes del primer ángel que habla del juicio de Dios, del temor de Dios y de la obediencia a Dios. Se está predicando el mensaje del segundo ángel desenmascarando a este movimiento de unidad no bíblico. Se está desenmascarando a la bestia, su imagen y su marca. Entonces el diablo se llena de ira contra aquellos que están predicando este mensaje y dirigirá su ataque final contra ellos. Por eso dice que cuando el diablo los ataque, ahí se va a ver el aguante de los santos, ahí se va a ver quienes de verdad aman a Jesús, ahí se va a ver quienes están del lado de Jesús hasta las últimas consecuencias. Por esa razón dice lo siguiente el verso 13: y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora, vean qué interesante, esta es una de las bienaventuranzas de Apocalipsis. La palabra bienaventurado viene del griego makarios. Son makarios los que mueren antes del último tiempo de angustia. Eso es lo que está diciendo el texto. Son dichosos, bienaventurados, felices los que mueren antes del último periodo de angustia. Son macarios los que mueren durante este periodo porque mueren antes que se desate la gran tribulación profetizada en Daniel 12:1. Los versículos 12 y 13 están en el mismo contexto del mensaje de los tres ángeles. Por eso los muertos en Cristo son bienaventurados, porque morirán antes del último tiempo de angustia.
porque morirán antes de enfrentar la prueba final. Esto nos recuerda lo que Elena de White dijo en una ocasión en evento de los últimos días, que muchos serán llamados al descanso antes para poderse mantener salvos. Así que el Señor ha de llamar a muchos al descanso antes de su venida, un descanso en esperanza, un descanso con la promesa de la resurrección. Dice el texto que sus obras con ellos siguen, o sea, la influencia de sus obras sobrevivirá, y Dios no los olvidará, pues estarán en la lista de los que serán resucitados primero. Ahora bien, los que hayan vivido y proclamado el mensaje del tercer ángel tendrán el privilegio de levantarse en la resurrección especial, probablemente entre la sexta y séptima plaga final, para llegar a apoyar al remanente, para llegar a darle el último empujón de aliento a aquellos que están en aquella gran tempestad o tribulación final. Los versos 14 al 20 son una descripción de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Veamos, por ejemplo, lo que dice el verso 14. Miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Vean cómo se ve acá, ¿no? ¿Verdad? Jesús viene coronado porque es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ahora se lo ve con una hoz aguda. ¿Por qué? Porque va a cosechar. Y habrán dos tipos de cosechas. Veamos esto. Este cuadro nos recuerda a Mateo 24:30, ¿verdad? Cuando dice que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Tiene en su cabeza una corona de oro como la que usan los reyes. Es símbolo de victoria. Jesús ha triunfado sobre los poderes del mal que se han desatado en esta tierra. Jesús viene en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuántos ángeles son mencionados en Apocalipsis 14? Bueno, hay por lo menos 6 ángeles y todavía un séptimo en Apocalipsis 18. Pero normalmente se han enfatizado los primeros 3 ángeles. Sin embargo, hay otros ángeles más. Por ejemplo, en el verso 14 al 16 tenemos el ángel que anuncia la gran cosecha final de justos, o sea, de trigo. Jesús viene a cosechar el trigo. Esto tiene que ver con el cierre de la gracia y el sellamiento. Los verdaderos hijos de Dios serán sellados y apartados para ser recogidos, rescatados o arrebatados por Cristo. Los mensajes anteriores que prepararán esta cosecha son los mensajes finales. Este ángel sale del templo anunciando que la obra de Cristo ha terminado. En el verso 17 tenemos al ángel que recogerá una cosecha distinta, o sea, no va a recoger trigo sino uvas. Este sale del templo porque ya no hay mediador, o sea, ya no hay intercesor y abogado. Eso significa que ya no hay gracia y el ángel cosechará a todos los que no se han arrepentido. Del verso 18 al 20 tenemos este ángel que da permiso al quinto para cosechar a los impíos. Es un ángel de fuego, símbolo de venganza. Junta las uvas para aplastarlas. La justa y retributiva ira de Dios caerá en 7 plagas sobre los que no aceptaron el llamado de Dios. Los enemigos de la iglesia de Dios serán final y completamente vencidos y destruidos. Entonces en Apocalipsis 18, del verso 1 al 4, tenemos al último ángel, el ángel del fuerte pregón. Suplica a los fieles hijos de Dios salir de Babilonia antes que ésta sea destruida. Este ángel repite el mensaje del segundo y es conocido también como el cuarto ángel. ¿Por qué? Porque trae un mensaje evangélico. O sea, hay 4 mensajes evangélicos. Primer ángel, segundo, tercero y el de Apocalipsis 18 que es el cuarto, porque los otros que están en medio, aunque vendrán después, no vienen con un mensaje, vienen con una sentencia, vienen a ejecutar una sentencia. Entonces, en Apocalipsis 7 tenemos al ángel que dice, la hora de su juicio ha llegado. En Apocalipsis 14:8 tenemos
el ángel que dice, ha caído la gran Babilonia. En Apocalipsis 14, 9 al 13 tenemos al ángel que dice que no hay que adorar a la bestia, ni su imagen, ni su marca. Y entonces tenemos en Apocalipsis 14, del verso 14 al 16, al ángel que anuncia la cosecha de justos. En Apocalipsis 14, 17 tenemos al ángel que anuncia la cosecha final de injustos, la sentencia sobre ellos. Y en Apocalipsis 14, 18 al 20 tenemos la confirmación, o sea, la destrucción de los impíos. Y entonces, ¿dónde queda el mensaje del cuarto ángel? Aquí, no, este es el cuarto ángel. Apocalipsis 18 estaría ubicado acá, el fuerte pregón, el último llamado final. Tenemos aquí lo que dicen los versos 15 al 18. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y clamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Al final, solo habrá dos grupos cuando venga Jesús. Los que han aceptado a Cristo y le han sido fieles son cosechados como trigo. Y los que han rechazado a Cristo, no entregándose a Él o no siéndole fieles o insistentemente rechazándole, son cosechados como uvas amargas. Vean lo que dice el verso 19 al 20. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, en una extensión de 1,600 estadios. Juan recuerda la práctica de pisar la uva con los pies en el lagar para extraer el jugo. En este caso dice que el jugo fluyó por 1,600 estadios. Esto es 4 por 400. O sea, el 4 es el número correspondiente a la universalidad, o sea, a los 4 puntos cardinales, lo que significa que toda la tierra será afectada con esta cosecha. Hablemos un poquito del trigo y la cizaña y la matanza de Ezequiel 9. Esta fue una parábola que Jesús contó en Mateo 13 del 24 al 30, hablando de que deja que crezcan juntos porque al final yo haré la separación, dijo el Señor. La pregunta aquí es, ¿cuándo será la siega? Bueno, Apocalipsis 14 nos dice que la siega será al final. Vean lo que dice estas citas del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. En la página 50 y 53 dice, la cosecha es el fin del tiempo de gracia. El trigo y la cizaña crecen juntamente hasta el tiempo de la cosecha, el fin del mundo. O sea, cuando se cierra la gracia, el trigo quedó apartado, quedó separado de la cizaña. Entonces, cuando llega el fin del mundo de pecado, en la segunda venida de Cristo, Cristo cosecha el trigo y sus ángeles cosecharán las uvas. Habrá solo dos cosechas, una de justos realizada por Cristo y otra de impíos realizada por sus ángeles. Esto es la matanza de Ezequiel 9. En Ezequiel 9 se habla de una matanza donde dice, no perdone tu ojo a doncella, niño, joven o anciano. ¿Por qué? Porque la gracia ha terminado. Y solo sobre aquellos que tengan una señal de obediencia, una señal de protección, se les perdonará la vida. Eso que ocurrió en Ezequiel tipifica lo que ocurrirá en el tiempo del fin. Dios tendrá que hacer justicia porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, al final solo habrá dos grupos. Ambos grupos están maduros para la cosecha.
un grupo listo para ir al cielo y el otro para recibir el resultado de haber rechazado a Dios toda la vida o al final de su vida, porque algunos tristemente van a rechazar a Dios al final de su vida. El lagar está fuera de la ciudad. En las uvas están representados los que quedarán fuera de la nueva Jerusalén. O sea, son cosechados y destruidos fuera de la ciudad. No entrarán a ella o no permanecerán más en la promesa de ella. ¿En qué grupo quieres estar tú, querido hermano y amigo? ¿En el del trigo o en el de las uvas? Yo quiero invitarte a ser del grupo del trigo, del grupo de las ovejas, del grupo de los salvados, de los redimidos, de los que estén bajo la promesa de la resurrección. Quiero terminar trayendo a sus mentes la historia de John Harper. Se dice que John Harper, este gran evangelista, se dirigía en el Titanic hacia Norteamérica a dar una cruzada evangelística. Pues tristemente conocemos la historia, el Titanic choca con un iceberg y empieza a hundirse. Entonces John Harper logra conseguir un salvavidas y logra poner a su hija en uno de los pocos botes salvavidas que habían. Su hija tenía más o menos unos 6 años y entonces John Harper flotaba porque tenía el chaleco salvavidas y entonces a cada persona que miraba flotando entre los escombros, nadaba hacia esa persona y le preguntaba, ¿ya aceptaste a Jesús? ¿Crees que eres salvo en Cristo? Y entonces la gente le decía sí o no, pero si le decía sí, oraba por ellos, si le decía que no, él les insistía, reciba a Cristo, mire que va a perecer, abra su corazón al Señor, entréguese a Él. Y así lo hacía con cada persona. Por allá a la distancia vio un joven que estaba flotando sostenido en un pedazo de mástil, en un pedazo de tabla grande, y entonces nadó hacia ese joven, llegó con él y le dijo, ¿ya recibiste a Jesús? No, dijo, te invito a recibir a Jesús. No quiero, decía el joven, recíbelo, te vas a morir, no me importa, no voy a recibir a Cristo. Y entonces John Harper le insistió y le insistió que recibiera a Cristo. El joven rechazó todas las veces. Así que John Harper no le quedó otra que quitarse su chaleco salvavidas y decirle, entonces tú necesitas esto más que yo. ¿Por qué? Porque John Harper estaba listo para morir, para entregar la vida a Dios, para ir a descansar el sueño de los justos, el sueño de la muerte de los justos. Al día siguiente, pues el cuerpo de John Harper amaneció congelado, muerto. Y este joven logró sobrevivir, fue de los pocos sobrevivientes. Más tarde, cuando estaba en tierra, el joven vio una iglesia cristiana, entró a ella y dio su testimonio. Dijo, yo fui la última persona que aceptó a Cristo esa noche, gracias a la insistencia de John Harper. Cuando vi que se quitó el chaleco salvavidas y me lo entregó, entendí lo que Jesús hizo por mí. Este mundo se está hundiendo en el pecado. Y Cristo vino a morir por nosotros, a morir, a tomar nuestro lugar. Y ahora está dando las últimas advertencias, el último llamado. En el primer ángel dice, la hora de su juicio ha llegado, pero yo antes de juzgarte deseo salvarte, recíbeme como Salvador y abogado. Ha caído la gran Babilonia y ha hecho beber al mundo de su vino, de su evangelio adulterado. Por favor, estudia la Biblia, estudia el verdadero evangelio para que no caigas con Babilonia. El mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia, su imagen y su marca, beberá también del vino de la ira de Dios. Y Jesús dice, yo ya bebí esa copa por ti, tú no tienes que beberla. No te dejes engañar, no te dejes arrastrar al error. Recíbeme como Salvador. Abre tu corazón, vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias porque nos has dado esperanza, te damos gracias porque nos has dado una oportunidad más, Señor. Queremos orar por este mundo, queremos orar por los que oyen este mensaje, queremos orar por aquellos que necesitan de ti, para que se apresuren a entregarse a ti, para que se apresuren a venir a ti antes que sea demasiado tarde. Por eso, aquí estamos, abrimos nuestro corazón a ti y deseamos un día bajar a las aguas del bautismo para asegurar
nuestra salvación antes que este mundo se hunda completamente en la perdición. En el nombre de Jesús oramos. Amén.